Muy buenas tardes. Estamos en la nueva cita del Aula de Literatura José Cadalso. A ver, ¿me lo voy a separar así mejor? Sí, vale. Como ya saben, es una actividad organizada por la Delegación de Cultura, que es una apuesta personal de nuestra concejala Ana Ruiz Domínguez. Y esta es la última cita de este año. Tenemos como invitada a Eva García Sáenz de Urturi. Bienvenida, Eva. Uy. Bien hallada y encantada de estar aquí en San Roque. Era la primera vez que estaba y me está encantando, así que, y desde luego nos habéis hecho una magnífica acogida, así que muy agradecida. Bueno, pues vamos a empezar ya directamente. Aquí hemos venido a hablar de varios libros, aquí tenemos un par. Vamos a empezar por el último. ¿Se escucha bien? Sí. Vale. La saga de los longevos, la vieja familia. ¿Vale? Este os explico un poquito. Es un libro que publicó por primera vez en 2012, pero estaba totalmente descatalogado. Entonces ahora ha vuelto a las librerías porque es la primera parte de una trilogía. Este acaba de salir y el segundo y el final. Esto es un poquito adelanto, ¿vale? Ahora ahondaremos en esto. Van a salir en 2025. Cuéntanos un poquito para que conozcamos la saga de los longevos. Pues como bien dices, fue mi primera novela. En 2009 yo soy óptico de profesión y me había sacado una plaza en la Universidad de Alicante en esos momentos y trabajaba en la biblioteca, en biblioteconomía, en la Facultad de Historia. Y claro, delante de mí pasaban miles de libros académicos de todas las etapas de la historia, ¿no? Y yo me los iba prestando a mí misma y luego los devolvía. Y yo creo que de tanto circular prehistoria, Edad Media, siglo XIX, etcétera, todas las etapas, fui creando en mi cabeza esos personajes y iba pensando, bueno, y estos personajes, ¿cómo habrían sobrevivido en la prehistoria, en la época de los romanos o en el medievo, etcétera, ¿no? Y creo que de ese buffet libre que tenía de libros, gracias a ello fue cuando empezó en mi cabeza, digamos, esa chispa creativa de poner los mismos personajes a lo largo de toda la historia. Es que esto de vieja familia tiene truco. Y es que son unos personajes que no vamos a decir inmortales, porque Absoluto. No, pero son personajes, son unas personas que a lo largo de los años no envejecen, ¿vale? O sea, pueden morir por una pelea o pueden morir, pero no envejecen y se quedan en los 25 años y van viendo pasar un año y otro año, miles de años. Entonces, claro, estos personajes conforman lo que es la vieja familia. ¿Cuál es la pregunta? Conforman la vieja familia en la actualidad, ¿no? Bueno, en 2012, que es cuando realmente está ambientada la novela, que no me salía la palabra. Estos personajes conocen a Adriana, que trabaja Dana, como la Dana. como la Dana, que trabaja en el museo que esta vieja familia ha organizado para, bueno, porque claro, imagínense unas personas que se quedan estancadas en los 25 años, durante un tiempo puedes jugar con ello, pero llega un momento en el que empieza a cantar mucho, ¿no? Que no envejezcan y demás. Entonces, uno de los múltiples negocios, entre comillas, que van organizando a lo largo de los años ha sido este museo, y esta chica empieza a trabajar aquí y empieza a verse involucrada en la familia. Cuéntanos un poco sobre los integrantes de la familia, sobre todo el personaje principal, Iago. Cuéntanos un poquito sobre él. Pues os explico un poco la novela. La novela trata, es una indagación acerca de qué pasaría si cualquiera de nosotros, al llegar a los 25 años, que es cuando todos empezamos a envejecer, nuestras células empiezan a envejecer, ¿qué pasaría si no envejeciésemos? ¿Qué pasaría también si nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros hijos fuesen como nosotros, pero el resto de la gente no? Pues
Pues ¿qué pasaría? Que primero, cada 10 años más o menos nos tendríamos que cambiar de ciudad, de lugar, de identidad, porque la gente empezaría a murmurar que no envejecemos. Si ahora sería un problema, obviamente, porque crearía mucho revuelo, las farmacéuticas intentarían meternos en un laboratorio y averiguar cuál es el gen longevo. Imaginad en el medievo o en la época de la Inquisición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una familia que algunos de sus integrantes, por ejemplo Lur, que es el patriarca de la familia, nació hace 28.000 años en el medievo, en la prehistoria, y nació en Cantabria. Su primer hijo longevo, que es el protagonista, que es Yago del Castillo, en su momento se llamaba Urco, nació hace 10.000 años. Y a partir de ahí empiezan a tener más hermanos, más hijos, etc. Solo unos pocos de ellos no envejecen, son longevos como ellos. Y yo lo que quería ver, por eso cuando me dicen la novela es fantasía, no es fantasía, si precisamente si estuve 3 años documentándome, era porque quería ver en qué punto estaban en el presente los estudios acerca del antienvejecimiento y sobre todo el tema de frenar el envejecimiento y revertir el envejecimiento. Y lo que me encontré era que estábamos mucho más avanzados de lo que yo pensaba. Esto fue en 2009, pero ahora que he tenido que revisar la novela en 2024, lo que me he encontrado es que hay un boom en las farmacéuticas y sobre todo en los millonarios o billonarios de Silicon Valley que están obsesionados con la eterna juventud, están obsesionados con frenar el envejecimiento y los que ya tienen 50, 60 años con revertirlo. Entonces están destinando mucho dinero, están creando sus propias compañías y por donde, digamos, están más avanzados es con el tema de la terapia génica de los telómeros. Y ya hay unos cuantos millonarios y millonarias que están haciendo de cobayas ellos mismos y que se están inyectando terapia génica de telómeros y algunos de ellos, pues bueno, llevan una persona, por ejemplo, Liz Parris, que tiene ahora 52 años, se hizo la terapia génica C4 y ella ya no cumple años, está descumpliendo años, es decir, ahora mismo la edad telomérica que tiene es de 32, no de 52, ¿no? Quiero decir que lo que me he encontrado es que está mucho más avanzado, sobre todo en Estados Unidos, que lo que nosotros pensamos. Y yo todo esto lo ficcioné, quiero decir, lo que me iba era a la psicología. Si esto pasase de verdad, si cualquiera de nosotros no envejeciésemos, ¿cómo llevaríamos el día a día? Primero, de cada 10 años te tienes que ir de ese lugar. Pongamos, por ejemplo, para establecer relaciones, para enamorarte de alguien, si de aquí a 10 años sabes que te tienes que ir, que no le vas a poder contar la verdad, o si tienes hijos que los vas a abandonar, cada 10 años tienes que hacer un duelo familiar. Por otro lado, si te toca, por ejemplo, al personaje principal de la novela, que es Yago del Castillo, un hermano muy tóxico, muy conflictivo, muy violento, que es Nagorno, que nació hace 3.000 años en la cultura de las estepas, y era una cultura muy violenta de jinetes a caballo, y que eran muy, muy sanguinarios, y esa persona sigue teniendo esos valores morales de hace 3.000 años, es decir, no tiene ninguna empatía, puede torturar, puede matar. Pues yo quería imaginar, bueno, cómo sería tener que soportar a tu hermano 3.000 años, si ese hermano te ha torturado, te ha hecho la vida imposible, te ha sodomizado. Es decir, quería ver un poco cuáles serían los conflictos familiares llevados al extremo de milenios. Y yo creo que por eso ha fascinado esta saga, porque lo que no es normal es que con una novela que se publicó hace 12 años y que se agotó como el 100% de las novelas, que en un año ya no están en las librerías, lo que nos dábamos cuenta era que los lectores la seguían pidiendo. Yo seguía escribiendo Kraken, Aquitania, Ganaba el Planeta, seguía con los libros de Kraken, pero los lectores y las lectoras venían a las firmas o en redes sociales, decían, Eva, es que quiero todos tus libros y no encontramos longevos por ningún lado. Entonces estaba agotadísimo, obviamente, después de 12 años, pero nos encontrábamos con que en las librerías de segunda mano, en todo colección y todas estas, estaba ya el libro a 760 libros. Es decir, que esos libros agotados ahora se estaban revendiendo, ya era una especie de fenómeno de culto, ¿no? Y por eso ha sido el relanzamiento, ¿no? Tiene una historia, el libro en sí misma, tiene una historia muy interesante porque además, como tú bien has dicho, tú estabas trabajando en la universidad en ese momento y
escribías un poco a escondidas, entre comillas, un poco de noche, buscando los huecos como tantos otros escritores. ¿Qué es lo que te hizo dar el salto definitivo de decir esto, sacarte esta obsesión de encima, de decir esto necesito ya que sea una novela y dar el paso definitivo a la termino, la publico? Bueno, en realidad lo de escribir a escondidas suena un poco a Cervantes ahí en su celda en Grecia. No, no fue así. Quiero decir, yo soy óptico de profesión, he ejercido 10 años y después me saqué una plaza. Y el tema de la escritura es algo que ha sido paralelo a mis profesiones alimenticias. Es decir, el hecho de que escriba, siempre he sido una persona creativa, del mismo modo que toco la guitarra, del mismo modo que desde pequeña pintaba al óleo y era la pintora oficial de toda la familia, y toda la familia ha decorado su casa gracias a todo lo que he pintado. Pero quiero decirte que la escritura era una afición, también porque mi padre era, además de abogado, era escritor, y mi casa era una biblioteca. Entonces yo crecí amando los libros, siendo una bibliófila como él, y para mí la escritura era pues algo natural al hecho de amar los libros. Empecé a escribir con 14 años y empecé a escribir a diario precisamente porque un profesor en primero de BUP nos pidió que a final de curso, como ejercicio, le entregásemos un diario. Imagínate con 14 años entregarle a un cura el día a día de un adolescente. Claro, esos diarios estaban censuradísimos cuando lo entregamos. Pero sí que es cierto que con ese ejercicio yo me di cuenta desde el primer día que el escribir era algo que lo necesitaba, que necesitaba escribir todos los días los pensamientos que me sobraban, lo que me había pasado. Es decir, acabé necesitando escribir para entender mi vida, lo que me pasaba, lo que sentía o lo que veía alrededor, ¿no? Y cuando acabó el curso yo no tenía un diario, tenía 9 cuadernos, es decir, que iba a uno por mes. Y más o menos desde los 14 más o menos voy a ese ritmo, un cuaderno de 120 páginas al mes, y eso escribo todas las noches, 1 hora y pico, lo que sea, pero no me duermo sin haber escrito. Pero independientemente de escribir desahogos y de escribir lo que era mi vida, también yo iba haciendo cursos de escritura, pues porque me gustaba pues saber creación literaria, estructura de novela, etcétera, etcétera, creación de personajes. Y escribía relatos cortos, porque también tenía unas profesiones muy demandantes, pero sí que es cierto que cuando enviaba concursos siempre los ganaba. Entonces veía que detrás había cierta calidad literaria. Y cuando se me ocurrió en la biblioteca la idea de los longevos, de la familia longeva, ahí sí que es cierto que la chispa creativa fue casi un Big Bang, en el sentido de que por potencia me di cuenta de que los personajes enseguida me crecían un montón de escenas, en un montón de flashbacks históricos, me crecían enseguida las relaciones entre ellos, es decir, era como un árbol que se iba ramificando enseguida, ¿no? También soy una persona con altas capacidades y el tipo de pensamiento que tenemos se llama arborescente. Quiere decir que de una sola idea no pensamos en lineal, sino que vamos conectando muchos puntos. Y yo tenía muchos puntos que conectar porque llevaba mucho tiempo leyendo de todas las etapas de la historia. Y cuando sucedió ese Big Bang, entonces sí que es cierto que dije, bueno, Eva, hagas lo que hagas, hazlo profesional. No tenía ninguna intención de cambiar de nuevo de profesión, porque me acababa de sacar la plaza y me había costado 3 años, y no tenía ninguna intención de ser escritora ni nada de esto. Tenía 2 bebés, 2 niños pequeños muy seguidos por entonces, y lo último que pensaba era cambiar de nuevo de oficio. Pero sí que es cierto que dije, bueno, si lo haces, hazlo bien. Entonces, por eso empecé, no a escondidas ni nada. Cuando dices a escondidas es porque es cierto que no conté a nadie, excepto a mi marido, que era el que convivía conmigo, y mis hijos eran demasiado pequeños como para darse cuenta, pero es cierto que ni a mi familia ni a mi entorno no les conté eso, porque formaba parte, no sé cómo decirte, si tocaba la guitarra tampoco le contaba a alguien, me he pasado 12 horas tocando la guitarra el domingo. Son oficios que tienes, o si me iba al rocódromo no decía, es que me ha abierto una 5 más, pues no. Era parte de mis aficiones y demás, ¿no? Y así me tiré 3 años porque quería hacerla bien, quería documentarme, viajé mucho a Cantabria pues para
para encontrar los escenarios, y así transcurrieron 100 años, digo, como 100 años de soledad, 3 años hasta 2012, que fue cuando la publiqué. Primero la autopublicaste. Ajá. Tú has dicho alguna vez que ese día fue como el día que tú te convertiste en escritora, por así decirlo. Sobre todo para la gente. O sea, dejé de ser Eva y me convertí en mi querida amiga Eva, la escritora. A partir de entonces ya no, mira, te presento a Eva, no. Entonces siempre es, te presento a mi querida amiga Eva, la escritora. Sí, ese día cambié, pero sobre todo de cara a todo el mundo que me conocía hacia mí, cuando la gente se dio cuenta de que había publicado algo. Además, la autopublicaste y fue como una mini revolución. ¿Dónde estabas? Cuéntanos. No, eso fue en 2012. Amazon había desembarcado en España en enero. Y yo cuando terminé la novela, pues pensé, antes que enviarla a las editoriales, pensé enviarla a los agentes literarios. Y se lo envié a varios y les hice una propuesta profesional. Y lo que me dijeron era que les parecía que tenía mucha salida, pero que ellos tardaban entre 6 y 9 meses en valorar el manuscrito. escritores nuevos. Y dije, pues bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero claro, como llevaba yo ese ritmo nocturno de 3 años trabajando todas las noches, pues, ¿y ahora qué hago? Tenía una especie de hueco en mi vida, ¿no? Y entonces lo que pensé es, bueno, pues mientras espero que lo valoren los agentes, quiero probarlo, quiero testarlo, pero no se lo enseñé a nadie de la familia ni a ninguna amistad, porque pensé que no iban a ser reseñas objetivas. O sea, siempre iba a haber el sesgo de la familiaridad. Entonces lo que quería era ver, de verdad, una escritora desconocida, si ese libro gustaba a la gente o no, y por eso lo subí a Amazon. Y recuerdo que fue un 16 de febrero de 2012, que era jueves, y el domingo, que era pocos días después, ya estaba número 1 en Amazon. Y entonces ahí fue cuando explotó un poco todo mi entorno, se enteró, toda la universidad se enteró, y cuando, pues eso, yo estaba ahí prestando libros y de repente me encontraba con una cola de gente que quería que le firmase la novela en digital, o sea, con el Kindle y ráyame aquí, por favor, o sea, traían alfileres para que les firmase, sí, para que les firmase el Kindle. Yo, pues tú sabes lo que estás haciendo. Y fue un poco loco, ¿no? Venía en su momento, cuando existía la televisión valenciana de entonces, el Canal Nou, venían ahí con la cámara de televisión y en la biblioteca, o sea, fue un poco viral y un poco loco, porque creo que fue como el primer caso de autopublicado, sí. Llegaba a ese punto. Y a la semana siguiente ya contactaron las editoriales y ya para mayo estaba en papel, ya salió con la esfera de los libros en papel, o sea que autopublicada fui una semanita. De repente ya no eran 9 meses. Estoy súper orgullosa porque era la gente en esos momentos, empezaba Facebook, empezaba Twitter, pero sobre todo había foros. Todavía no estaban los blogs literarios, pero eran en los foros. Gente súper... que había adoptado, en los new adopters que se llaman ahora, había adoptado el tema del Kindle, de Amazon y eso, y como que la novela destacó mucho entre todos los autopublicados de entonces. Has querido revisarla, corregirla. ¿Cómo ha sido este proceso de coger al bebé, digamos, que ya tenías de hace tantos años, para ahora darle un lavado de cara, por así decirlo, cortar, pulir? Hombre, ¿Te ha costado mucho? Las revisiones siempre son casi un trabajo diferente a la escritura. O sea, es diferente y la mentalidad con la que tienes que abordarlo es diferente. Lo que hice sobre todo es comprobar que no hubiese envejecido mal y sobre todo sabiendo, como lo que hay escrito en la segunda parte y en la tercera, que está centrado en los longevos y está centrado en todo su pasado, en las relaciones entre ellos, en el flashback, lo que hice fue quitar todas las escenas que tuviesen que ver con el día a día de la arqueología y todo eso, es decir, con las cosas más cotidianas que tenían menos que ver con los longevos, o personajes que eran los arqueólogos y demás. Entonces quité todo eso, que la novela no sufriera sin eso, y
y aligerarla, porque era una novela que en principio tenía 700 páginas y luego la hemos dejado en 400 y pico. Entonces, sobre todo hemos quitado eso, la cotidianidad del día a día, y nos hemos centrado en todo lo que es la premisa principal, ¿no? Claro, porque hay que decir, el segundo, que es Los hijos de Adán, sí salió lo tengo por aquí apuntado, en 2014. El segundo sí salió en 2014, pero va a salir otra vez reeditado, publicado de nuevo, esta vez por Planeta, no sé exactamente la fecha. 16 de febrero. El 16 de febrero de 2025, pero es que por primera vez vamos a tener el final de la trilogía, que es El camino del padre, al que ya se va a poner fin por lo menos por ahora, no sé, o sea, ya lo veremos. No, es trilogía, no pidan nada más que trilogía. Aquí no puedo decir nada porque como todavía no ha salido siquiera, pues no, pero se supone que sí, que ya vas a poner fin a la vida de los longevos. ¿Cómo es después de tantísimo tiempo? Pues ¿sabes lo que pasa? Que como nunca, cuando me dicen, y el reencuentro con esos personajes, es que no ha sido 12 años sin ellos, porque los que ya han leído Kraken, en la segunda parte, que es Los ritos del agua, aparece Héctor del Castillo, que es el padre de Iago, y en la tercera parte, que son Los señores del tiempo, toda la mitad de la novela, que es el flashback del asedio a la villa de Vitoria, todos son ellos. Iago Vela es Iago del Castillo, Héctor es Héctor, Nagorno es Nagorno, Lira es Lira, es decir, salen todos los longevos, en este caso, en la Edad Media, en 1198, en el asedio de Vitoria. Entonces, claro, he seguido escribiendo de ellos a lo largo de los años. Entonces, no me he tenido que reencontrar con ellos. O sea, la gente cuando dice que ha sido estos 12 años, no, siempre han estado un poco presentes, ¿no? Vamos a hablar precisamente del tema central. Yo entiendo cuando tú dices que no te gusta que digan que es fantasía, lo entiendo perfectamente. No, o sea, lo entiendo perfectamente porque, claro, aquí partimos del hecho, o por lo menos desde mi punto de vista, sí, son personajes que no envejecen, pero ya está, ahí acaba claro. Toda la fantasía, entre comillas. Ahí acaba, es el que pasaría así, el what if, ¿no? de los escritores, vamos a ponernos en un caso extremo. Vamos a hablar un poco de tu opinión sobre esta obsesión por la eterna juventud que hay, porque para muchos, o sea, para mí sería terrible, o sea, por lo que tú dices, o sea, si el día a día ya es y las historias todos los días, 10.000 años me suena a condena, de verdad. O sea, lo que me encuentro es dos opiniones muy extremas, gente que sí que le gustaría ser longeva y gente que dice ni de casualidad y yo quiero vivir 70, 80 años y ya. En realidad es mucho menos epitelial que eso. O sea, ahora mismo bien dices esto de que hay una obsesión por la eterna juventud, pero creo que hay una obsesión física porque en la cultura en la que estamos ahora, que es muy visual, muy de pantallas, muy de cine, muy de series, todo entra por los ojos, el 90% de la información ahora mismo nos entra por los ojos, con lo cual juzgamos a las personas por los ojos, ¿no? por lo visual, por el aspecto físico y demás. Es cierto que ahora mismo la cultura en la que estamos asocia belleza con juventud, es decir, una persona bella, guapa, con 20 años, tiene lo que los sociólogos le llaman capital sexual. Esa misma persona, pongamos Brad Pitt o Robert Redford, con 70 años, siguen siendo guapísimos, pero no tienen ese capital sexual, ha disminuido. En mujeres ni te cuento. A partir de los 50 has cruzado el Rubicón, ¿sabes? Quiero decir, hay una diferencia de trato, yo que los acabo de pasar os digo, hay una diferencia de trato brutal, y eso no, cuando tienes 48, 49 y dices, pues parece que no pasa nada, que no envejezco y tal. No, existe un día en el que al día siguiente ya pasas de ser, mirad, como ejemplo, yo gané el Planeta en 2020, tenía 48 años, tengo exactamente la misma edad que el presidente del gobierno, que es Sánchez. Bueno, pues con 48 años yo escribí Aquitania, que es una novela histórica, y personas del jurado, no voy a decir el nombre porque le tengo mucho cariño, pero el comentario que hizo fue,
yo cuando me presenté al Planeta fue, no con mi nombre, sino puse Santiago Shelby, un nombre de varón. Y el jurado cuando leyó la novela pensaba que era un hombre. Y cuando me dieron el Planeta y abrieron la plica y vieron Eva García Sedurturi, el comentario de esa persona, de ese señor, fue: ¿cómo una chica tan joven puede escribir algo tan profundo? Yo tenía 48 años. A Sánchez le han dicho de todo, pero nadie le ha dicho cómo este chico tan joven puede gobernar España. Y cuando tenía 48 llevaba ya 3 años gobernando España. Quiero decir que con 48 años yo todavía, para cierta percepción, era demasiado joven como para escribir novelas profundas. Pero 2 años más tarde, con 50, ya pasé de ser esa chica tan joven a señora. Desde hace un año yo soy señora, todo el mundo me trata de usted, y al principio decía, ¿es a mí? Y yo daba para atrás y decía, esto es de coña y tal. Pero veía que detrás no había nadie, o sea, que era a mí. Sí, sí, sí. Entonces, de repente soy señora. Y las preguntas de los periodistas, en lugar de ser como esta chica tan joven, o cómo te cuidas, o tal, y no sé qué, o cómo dejas a tus hijos en casa, y todo esto con las giras, las preguntas pasaron a ser, ¿cómo llevas tu edad? Bueno, como hace 24 meses, que era tan joven como para escribir una novela profunda. Se han pasado 24 meses. Es decir, he pasado de chica demasiado joven a señora, ¿no? Ya no me preguntan por mis hijos, porque entienden que están criados, ni por cómo mantengo la figura. Se ve que ya no interesa. Quiere decir que sí, que hay un... En inglés se llama hay un sesgo de trato que se llama el pretty privilege, o sea, el privilegio de ser bello, sí, que está asociado al privilegio de ser joven / atractivo / bello. Y ese trato es cierto, es real, que sí, se pierde en cuanto a alguien, las mujeres en cuanto cumplimos los 50, los hombres hay una etapa en la que pueden llegar a ser, como se les llama en inglés, fox y tal, o sea, zorros plateados, se llama. Es decir, si tienen canas, a algunos se les considera atractivos hasta los 60, 65, pero hay un momento en el que acaban perdiendo también ese privilegio del trato de la belleza. Y creo que eso es lo que desespera a la gente que busca, que es el 90% de la gente, el tema de la eterna juventud. Lo que quieren es no perder el trato, el privilegio de trato. Porque si la gente siguiese tratando bien, si te sale una arruga, se te descuelga el cuello, yo creo que cada uno lo llevaríamos igual, pero ese privilegio de trato es real que se pierde. Y creo que por ahí viene el tema de la obsesión. De esa obsesión. El pretty privilege, además, hay estudios, como bien dices, sobre... Sí. O sea, es algo... Además, que leí una vez que se dan, por supuesto, muchas más virtudes de las que realmente tiene... Eso se le llama el efecto halo, es decir, asociamos, por ejemplo, en trabajo, yo que hacía recruitment, o sea, yo reclutaba a ópticos para toda España, cuando era directora de la central de Carrefour en Levante, y reclutaba gente para toda España, ópticos para toda España. Y es cierto que asocias, cuando alguien tiene buena apariencia, se le llama efecto halo, es decir, el hecho de que tenga buena apariencia hace que le asignes muchas virtudes positivas. En el caso del trabajo, por eso los hombres más atractivos está muy estudiado que tienen sueldos un 30% mayores que alguien, por ejemplo, que tenga alopecia o sobrepeso, lo que sea, es decir, o los hombres, por ejemplo, más bajitos tienen un 20% menos de sueldo que los hombres que son muy altos, como Sánchez, por ejemplo. Es decir, no es casualidad que los hombres que ahora mismo lideran el planeta o como Trump sean tiarrones de 1,90 m y pico, 2 metros. Es decir, hay un privilegio de trato, y el efecto halo va de eso, de que asociamos virtudes positivas, incluso profesionalmente, a personas con buena apariencia. Sí. ¿Seguimos? Seguimos, sí, seguimos. Vamos de rápido. Has dicho alguna vez que Iago del Castillo, que es el protagonista masculino, digamos, es el protagonista, es un poco mentor de vida. Cuéntanos un poco. En realidad han sido todos. Como los personajes de los longevos, para mí eran distintas maneras de abarcar el que te suceda eso, la longevidad extrema, ¿no? Entonces, Iago y Lur, que son un poco el padre y el hijo que se llevan bien,
para mí han sido mentores de vida porque han sido como una especie de consejo de sabios que tenía en mi cabeza. Y me explico. Cuando a lo largo de estos 15 años, obviamente, la vida pasa y ¿sabes? El universo es indiferente, pasan cosas buenas y pasan malas, ¿no? Entonces, yo siempre me preguntaba, cuando había algún tipo de me sale ahora en francés Carrefour, un tipo de encrucijada en la vida, siempre me preguntaba, ¿qué haría Yago en esta ocasión? ¿O qué haría Lur? ¿Por qué? Porque Lur tiene 28 años, es un hombre tranquilo, es un hombre sabio, es un hombre que sabe apartarse y ver con perspectiva los acontecimientos. Por ejemplo, cuando sucedió lo de la pandemia, yo me preguntaba mucho, ¿qué hubiesen hecho los longevos ahora? Y yo pensaba, ¿lo habrían visto venir? Porque claro, ellos han pasado la peste negra, han pasado la peste de Londres, un montón de pandemias. Lo habrían visto venir, seguramente se habrían aislado antes de tiempo, habrían ido a balsas de sitios donde el COVID no estaba tan agresivo. Y cuando nos confinaron 3 meses, yo pensaba, ¿y ellos cómo lo llevarían? Y yo decía, joder, lo llevarían bien. ¿Por qué? Porque 3 meses para ellos, se han vivido 10.000 años, ¿sabes? Contemporanizarían mucho el hecho de solo son 3 meses, ¿sabes? Entonces yo lo llevé muy bien el confinamiento, primero porque los escritores normalmente cuando nos preguntaban durante ese año, oye, ¿cómo lleváis el confinamiento? Todos nos encogíamos de hombros y decían, pues es mi vida. Es decir, un día más. Entonces, en ese periodo en el que no estamos de promoción vivimos confinados y tenemos que meter muchas horas para acabar una novela, entonces no notábamos mucho el día a día. Pero a mí no me afectó nada y me ayudó mucho yo siempre pienso, ¿qué haría Héctor en este caso? ¿Qué haría Lur en este caso? ¿No? O sea, siempre es algo que me planteo y me ayuda mucho el pensar, sobre todo el pensar qué importancia va a tener esto dentro de 10 meses o de 10 años, claro. Ninguna, pero dentro de 100 mucho menos, ¿sabes? La perspectiva. Nagorno, ¿vale? Que es Jairo, que es el hermano de Yago, que es este protagonista. Nagorno es su nombre de nacimiento, por así decirlo. Sí, bueno, sí, claro. Su nombre de nacimiento, y Jairo es el nombre que tiene en el momento en el que transcurre la novela. No hago ningún spoiler si digo que es el villano. Sí, es la fuerza antagónica. Sí, y es además, a mí me ha gustado mucho porque es un villano, pero de tintes clásicos. ¿En qué sentido? Vale, aquí me has pillado. O sea, sí, o sea, yo creo que es el típico villano. Cuando digo típico no lo digo como algo negativo en absoluto, sino este villano que tú dices, a ver por dónde va a salir ahora, a ver qué es lo que está maquinando, y eso me ha encantado. O sea, me ha gustado mucho en el tema de, como tú dices, de la vocecita, ¿no? Digamos, Héctor, aunque no esté del todo de acuerdo con algunas de las decisiones que toma. No hago spoiler, de verdad que no. Pero Nagorno me tenía muy enganchada, o sea, ha estado muy enganchada la novela en general, pero Nagorno me tenía muy enganchada de a ver por dónde sale esta criatura ahora, porque además es un hombre violento, de naturaleza violenta, en el más amplio sentido de la palabra, física, y sobre todo es retorcido. Y eso me gusta en un villano. Te explico. Nagorno para mí significaba... Quería crear un longevo que estuviese fosilizado en su primera cultura. Es decir, creé a todos los demás que se tenían que adaptar. Por ejemplo, los que nacieron en la prehistoria nacieron en un entorno muy violento y de supervivencia física pura y dura. O sea, que tuvieron que ejercer la violencia, Yago y Héctor, sí o sí. Pero ellos se han ido adaptando a las convenciones morales de cada cultura en la que iban pasando. Es decir, es muy darwiniano el proceso, o sea, la psicología que tienen ellos. Son flexibles y por eso están bien adaptados al siglo XXI. Pero sé que si, no sé, escribo una novela futurista en el siglo en el año 3000, ellos estarán bien adaptados. Con Nagorno quería plasmar qué pasaría si uno de nosotros viviese tantos años y se quedase con la cultura en la que pasó su primera juventud y su infancia. Es decir, yo por ejemplo nací en los 70, ahora tengo 52 años y muchas veces cuando decimos, mira, esta película ha envejecido mal, una de Pajares Esteso, cómo trataban, cómo cosificaban a las mujeres, etc.
ha envejecido mal. ¿Por qué? Porque en 50 años nuestras convenciones morales, por suerte, han cambiado, nuestra perfección, nuestra sensibilidad. Antes, una película, se podían reír, por ejemplo, de un discapacitado intelectual, hacían mofa con ellos, ahora no lo soportaríamos. Entonces, si en 50 años nuestras ficciones han envejecido mal, imaginen 10.000 años, imaginen 3.000. Pero quería plasmar, ¿y si alguien no se adapta a eso y se queda fosilizado en esa manera de pensar, en esa cosmovisión que le da su cultura, y en 3.000 años no cambia? Bueno, pues ¿qué pasa? Nagorno es un personaje muy interesante, me costó 6 meses crearlo, porque me fui a la cultura escita, que es una cultura que no conocía para nada, ni nadie conoce, porque era donde ahora mismo es Ucrania, y eran jinetes de las estepas rusas. Más o menos los que ya han visto Juego de Tronos, cuando después vi Juego de Tronos dije, se parecerían bastante en algunos sentidos a los dorrakis, es decir, adoraban los caballos, eran seminómadas y eran tenían rituales muy violentos. Me explico, los escitas, por ejemplo, lo que hacían era cortaban el cráneo de sus enemigos, y su bautismo de batallas, es decir, cuando te convertías en guerrero tenías que traer el cráneo del enemigo, y tenían doradores de copas dentro de la tribu, que lo que hacían era cogían el cráneo, lo forraban de oro y entonces lo convertían en una copa, en un cáliz. Esos eran costumbres escitas, es decir, eran muy, muy salvajes. Otra costumbre que había era que recortaban el cuero cabelludo desde aquí, hacían una raja, y después eso, a modo de servilleta, lo aplastaban con las manos y luego lo colgaban de los cuellos de las crines del caballo. Entonces el que tenía más cueros cabelludos en el caballo, pues iba ascendiendo dentro de la jerarquía militar de los escitas. Y entonces pensé, una persona que haya nacido en esa cultura, que por un lado sea muy salvaje, muy violenta, pero por otro lado como orfebres, o sea, trabajaban el oro, tenían al lado algunas colonias griegas, como Olbia, por ejemplo, y aprendieron de los griegos a trabajar el oro. Entonces, hay piezas bellísimas y tenían un arte muy, muy avanzado para hace 3.000 años. Entonces decía, ¿cómo se casa eso? Entonces, ¿cómo sería alguien que hubiese nacido en esa cultura tan contradictoria para mí, es decir, belleza y barbarie, 3.000 años después? Pues, ¿qué sería? Pues un sádico de puertas para adentro, pero de puertas para afuera sería un mecenas, le gustaría el arte, estaría rodeado de belleza, y así Nagorno es una especie en el siglo XXI de dandy, muy, muy apartado, muy elitista, muy apartado de lo que él llama efímeros, muy consciente de su posición de superioridad, porque es longevo, pero tiene cero empatía. Entonces, es un personaje, obviamente, que lo tienes que colocar en el lado de la fuerza antagónica, no puedes ponerlo de protagonista porque no puedes defender sus actos. Ya hemos hablado de los telómeros, hemos hablado... Vamos a pasar ya vamos a cerrar, a no ser que quieras decir algo de los longevos, pero... No, como tengo más libros, podemos... Como os hemos dicho, ya para 2025 saldrán el segundo y el final ya de la trilogía. Así que vamos a Aquitania, que salió en 2020, fue el Premio Planeta, menudo año para el Premio Planeta. Cuéntanos un poco, ahora hablaremos de Aquitania, pero te voy a preguntar directamente, porque la gira del Planeta tiene la fama de ser súper bestia. Todos los Premios Planeta que han pasado por aquí nos lo dicen, estamos súper cansados, no podemos. Pero la tuya no fue así. La mía fue en el despacho y mi mejor amigo era el aro de luz, porque tenía como 12 horas seguidas todos los días de entrevistas. Como no podíamos salir porque estábamos confinados, pues empezaba a las 9, 9:30, 10 y media, llegaba al mediodía y decía, ¿no me habéis puesto un huevo para comer? Y decía, ¡ay, se nos ha olvidado! Bueno, pues nada, eran pues eso, hasta las 9 de la noche seguidos, pues era, hoy estás en Sevilla, yo estaba en mi despacho, mañana es gira de Valencia, pasado tal, pasado cual. Ese año de gira de firma solo pude hacer Sant Jordi, que solo nos dejaron firmar a 3 autores, y firmábamos nos pusieron unos paneles de metacrilato, aparte de la mascarilla obviamente, y firmábamos con guantes.
Y aún así había lectores y lectoras que querían abrazarte. Decías, no. Uy, qué miedo. Y luego Feria del Libro de Madrid, o sea, no pude firmar más. He de decirte que desde la saga de Kraken, es decir, desde El silencio y la ciudad blanca, los 5 Kraken, mi gira ha sido exactamente igual, o sea, la plantean exactamente igual que las del Planeta. Te digo porque Planeta hace el planteamiento, nos juntamos todos y tal, y te van pasando las diapositivas y tal y cual. Desde Kraken fue tal éxito que desde 2016 todas mis giras son, o sea, para decirte, a lo bruto. Con Longevos llevo desde septiembre, llevo ya 13 ciudades, a 1 o 2 ciudades por semana, y me queda hasta el 20 de diciembre, o sea, ¿sabes? Te quiero decir que es el mismo ritmo, incluso más que el de Planeta. Aquitania, precisamente, nos habla del personaje de Leonor de Aquitania, que menudo personaje, no sé si ustedes la conocen. ¿Cómo llegas a Leonor de Aquitania? ¿Cómo surge esta novela? Pues llegué por Yago, fíjate, por Yago y por Kraken, porque cuando estaba escribiendo Los señores del tiempo, necesitaba una excusa para que Diago, digamos el señor de la villa de Vitoria, se hubiese asentado un tiempo de Vitoria. Y leyendo tanto como leía del medievo, encontré que había una reina que era la madre de Ricardo Corazón de León, que con 72 años, a caballo, se había cruzado, antes Europa se llamaba la cristiandad, se había cruzado toda la cristiandad desde Inglaterra, pasó por Navarra para recoger a la novia, que era Berenguela de Navarra, y como Ricardo Corazón de León era rey de Inglaterra y no quería casarse, en su momento decían que era homosexual, ahora se piensa más que era bisexual, pero él casarse no quería, pero Leonor de Aquitania, que era su madre, quería que se casase porque la otra opción, el siguiente, porque él estaba en las cruzadas, era su último hijo, que ese sí que está probado que era un psicópata paranoide, que era Juan Sin Tierra. Y Leonor no quería que, si le pasaba algo a Ricardo Corazón de León, que de hecho le pasó, es decir, una flecha de una ballesta le dio en el cuello y se infectó y murió, pues no quería que pasase a Juan Sin Tierra. Entonces fue a por la novia Navarra, se fue hasta, con 72 años. Con 72 años a caballo en invierno, y se fue hasta Chipre y la llevó al altar, literalmente, digo, que te cases con ella. Y él dijo, bueno, le dio 2 besos, firmó y la mandó de nuevo para Navarra, para un convento. Y ni consumaron. Así que no le sirvió de nada. Pero a mí lo que hice fue que Diago Vela, como señor del Reino de Navarra, acompañase a Leonor de Aquitania y tal, le hice un poco hacer de escolta. Pero ahí me enganché al personaje de Leonor, porque empecé a leer una biografía, otra, habría muchísima bibliografía de Leonor de Aquitania, sobre todo en francés y en inglés, y bueno, ya me enamoré del personaje, porque una mujer que vivió 82 años en el medievo, que tuvo 10 hijos y otro que nonato, fue la única persona que ha sido reina de Francia y reina de Inglaterra, la persona, mujer / hombre, más rica en su momento de toda la cristiandad, con 8 años. O sea, es que era tan impresionante el Lo tenía todo. Que bueno, ahí sabía que había una gran historia. En la novela se citan, hay 2 frases que citan continuamente, que es "ha de hacerse" y "solo sé seguir". A mí me encantan las 2. Pues mira, lo de "solo sé seguir", había eso me lo inventé yo, porque había un símbolo celta, que bueno, Aquitania antes en su momento en tierras de Francia también habían sido celtas. Y había un símbolo que es el trisquel. Lo tenéis en la portada, de hecho. No sé sí, si en la Q. Bueno, está pequeñito, no lo van a ver. No se ve muy bien, pero... Vale, pero me di cuenta que girándolo eran 3 S. Y entonces pensé que como lema todas las familias nobles tenían un lema, ¿no? Como lema me venían muy bien las 3 S, porque en la novela juega con un lema que era el de los aquitanos, que era "solo sé subir". Es decir, ante cualquier disyuntiva que te ponga la vida, elige siempre la que te permita subir. Pero claro, eso también supone en malas manos y con un mal
unos malos valores de vida supone también ir pisoteando la escalera, ¿no? Los escalones, los que están debajo. Y la conclusión de la novela es que lo puedes adoptar como lema, las 3 S, pero solo sé seguir. Es decir, las últimas frases de la novela es cuando su marido, el rey de Francia, le dice, ojalá este sea el último día de la guerra. Y ella le dice, no, o sea, somos reyes de Francia. O sea, siempre vamos a vivir el penúltimo día de la guerra. Siempre va a haber una batalla, siempre va a haber un enemigo. O sea, es imposible que nuestra vida sea tranquila. Así que tal vez como lema deba ser solo sé seguir. Y recuerdo que ese lema, que además fue en plena pandemia, me escribían, el libro se vendió muchísimo, se leyó muchísimo, me escribían médicos de Basurto, del hospital de Cruces y esto, y me decían que lo habían puesto, el solo sé seguir, lo habían puesto en los pasillos del hospital cuando estaban llegando casos y casos y casos del COVID y esto, y que lo miraban tanto los médicos como las enfermeras como los pacientes, ¿no? Que lo adoptaron en muchos hospitales como lema de vida, como lema de supervivencia de campaña, ¿no? El solo sé seguir. Ellos se planteaban solo. Y de hecho, quien me dio el trofeo en su momento era creo que estaba de vicepresidenta del gobierno, que era Carmen Calvo, y recuerdo que poco antes, hablando con ella y tal, le decían, oye, ¿cómo lleváis en el gobierno todo esto que está pasando con el COVID? Y decía, yo solo sé seguir, solo sé seguir. Y luego en mi discurso estaba lo de solo sé seguir, y ella dijo, lo acabo de decir. Fue muy gracioso, ¿no? Que fue un poco, era un poco, acogía un poco esas 3 palabras, lo que había que hacer en ese momento, ¿no? El solo sé seguir. El mirar hacia adelante y continuar, pase lo que pase. Sí, vamos a hablar un poquito también de Kraken. Kraken, que es un animal marino fantástico y además también es el protagonista de una serie de novelas, 5 novelas en total. Serán 6. Con 6, una sexta que viene de camino. Está ahí. Cuéntanos sobre Kraken. Cuéntanos. Así en general. Sí. Cuéntanos un poco. ¿Pero qué quieres saber? Concretamente. Cuéntale a los lectores cómo nació Kraken, a qué se dedica, por qué viene el nombre. Cuéntanos. Pues Kraken es un perfilador criminal que vive en Vitoria, que es donde es mi tierra, mi ciudad, y es una persona a la que llaman cuando hay crímenes seriales, ya sean robos, secuestros, asesinatos, violaciones. Seriales es cuando hay más de 3 con un periodo de enfriamiento en medio. Entonces, cuando llaman a los perfiladores es para que hagan un perfil de la escena del crimen, etcétera, etcétera, y para que presenten un perfil. Un perfil no es esta persona mide 1,80 m, lleva corbata y ha estudiado en los salesianos. Un perfil es lo que suele servir, y esto la gente está un poco confundida, lo que suele servir es para descartar lo que no. Cuando presentas un perfil, descartas, si dices ha tenido que ser zurdo, estás descartando a todos los diestros. Eso es útil. Si estás diciendo, por ejemplo, un perfil geográfico, significa, bueno, si ha matado aquí, ha matado aquí, ha matado aquí, se hace una rueda y se sabe que esa persona tiene que vivir dentro de la rueda, y según donde va dejando los restos se va acotando un poco, entonces se sabe que no vive fuera porque físicamente no da tiempo. Claro. Es decir, eso es hacer un perfil, ¿no? Esta es una novela que que la publiqué en 2016 ya con Planeta, que fue muy boom, fue muy... El silencio de la ciudad blanca es la primera novela. Después siguieron Kraken 2, Kraken 3, Kraken 4, Kraken 5, y es un personaje muy, muy querido por lectores, por lectoras. Se ha publicado en 40 y pico países, en 21 idiomas, el último que se ha conseguido, dificilísimo, que era en árabe, en Egipto, se ha conseguido en taiwanés, en ruso, en idiomas tan extraños como el macedonio, en euskera, en catalán, en francés, en inglés. Es decir, recuerdo que hablando con mi agente literaria, que en paz esté, que era Antonia Querriga, me decía, Eva, que no nos quedan más idiomas, que ya están todos, a todos a los que un autor español ha sido traducido, ya están todos, ya no nos quedan más, ¿no? Ha sido un personaje muy universal y que además ha venido muy bien a la ciudad de Vitoria, porque
empezaron a llegar lectores de Kraken desde Brasil a Polonia, muchos americanos, con el libro literalmente debajo del brazo. Para hacer los tours. No, antes de que se hiciesen los tours. Iban, por ejemplo, a la Casa del Cordón, donde había aparecido, según la novela, varias personas muertas, y llegaban y decían, ¿dónde aparecieron los muertos? Entonces los de la Casa del Cordón hicieron, está hecho, hicieron una holografía con un actor, una actriz y con los egusquilores, con los cardos y todo esto, y entonces cada hora, cuando llegan los turistas, les ponen toda la proyección y les ponen el texto, el pasaje, en inglés, en castellano y en euskera, donde sucede todo el esto, ¿no? Digamos que para mi tierra fue un revulsivo también de turismo. Después se hicieron las rutas que siguen presentes. Se hizo la película, que yo siempre recomiendo que antes se lea el libro que la película para que no haya destripes, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que fue una, y está siendo, ¿no?, una serie que me cambió mucho la vida. El personaje de Kraken, el personaje del abuelo, que su abuelo le presté a mi propio abuelo, es un personaje queridísimo. Y bueno, algo que me preguntan siempre también es ¿para cuándo el siguiente Kraken? No, pues no hay problema, habrá, después de Longevos 3 se publicará Kraken 6. Voy a hacer un inciso. Ahora que has dicho esto de ¿para cuándo el siguiente? Sé que es una pregunta que odias, lo entiendo perfectamente. Pero me la vas a hacer. No. Me explico. Precisamente te voy a preguntar sobre esto, sobre esta. Sé que estás totalmente en contra, pero quiero que te explayes un poquito más sobre esta obsesión por la inmediatez que tenemos en general ahora mismo, pero con todo. Una serie, si no se ha visto en el primer fin de semana, se cancela. Una película que se estrena el viernes, si el domingo no ha hecho X números de taquilla, se retira de los cines. Una novela está 1 mes, 2 meses como muchísimo. En 2 semanas empiezan las devoluciones. Sí, yo he sido librera, me refiero. Algo, por ejemplo, que me dicen mucho, ¿para cuándo Longevos? ¿Para cuándo Longevos? Publicar Longevos y dicen, ¡ay, me lo compro para Navidad! No llega. Si lo he publicado en febrero, Navidad. Si no lo compráis ahora, no llega. Porque en 2 semanas las librerías tienen un espacio limitado. Sí. El número de publicaciones de novedades es ingente. Pero ingente. Y yo tengo mucho espacio en librerías porque tengo muchos lectores. Y aún así, si en 2 semanas Longevos no se vende, se convierte en pasta de papel. O sea, porque no hay espacio ni en las librerías, ni en la editorial, ni en la distribuidora. Entonces, si Longevos no se vende en 2 semanas, es pasta de papel. Esto es terrible, me refiero. O sea, pero para el creador y para el consumidor, no me gusta esa palabra, ¿no? Pero para que nos entendamos. O sea, para los dos. Porque hay mucha gente, o sea, no te puedes permitir comprarlo todo al momento, ni ir a todas las películas. Hablo como consumidora. A mí me encanta ir al cine, pero yo no puedo ir a absolutamente todas las películas que se estrenan. No puedo comprarme todos los libros que salen. Entonces, esta inmediatez de o lo compro ahora o ya no está, o una saga de libros, ¿cuántas sagas de libros se han quedado a medias sin publicar? O sea, se publica el primero, se ha vendido más o menos, publicamos el segundo y ala, venga, pues ya está. Ya os enteraréis del final en algún momento. Y vivimos en esa rueda. O sea, entonces yo sé que tú odias que te pregunten lo de para cuándo el siguiente, pero quería que me explicaras un poquito también pues, de esto que estamos hablando, tu opinión personal. Es que entiendo, y lo entiendo de manera racional, que un para cuándo lo siguiente es un halago. Es que te ha gustado mucho el libro y tienes al autor adelante y quieres saberlo. Has mirado sus redes sociales o lo que sea y no tienes la fecha del siguiente. Entonces, sé que es un halago. Cuando son 100, sigue siendo un halago. Cuando son 1000, hay presión, empieza a pensar. Cuando son 10.000, pero yo tengo 4 millones de personas preguntando todos los días. Entonces, cuando publicas un libro y la gente se coge el día de trabajo libre para leerse el libro en 12 horas, es un halago. Me gustaría que no leyesen un libro que a mí me ha costado escribir 3 años en 12 horas. ¿Por qué? Porque se van a perder todo. Se van a enterar del principio y del final. Pero es el chiste este de Woody Allen, de
no sé si lo sabéis, hice un curso de lectura rápida y me leí Guerra y Paz en un día. Y dice, ¿qué tal? Iba de Rusia. Claro, son 1200 páginas. ¿Entiendes? Entonces, sí. Cuando a mí alguien me dice, Eva, ya me lo he leído, la noche siguiente de que lo he publicado, digo, pues, ¿con qué te has quedado? ¿Sabes? Con que Yago y Dana y ya está. Quiero decirte, ¿te has perdido tanto? ¿Sabes? Entonces yo siempre digo, vale, muy bien cada uno, pero reléelo, por favor. O sea, siempre recomiendo una relectura un poco pausada, o sea, una semanita o lo que sea, para que lo saborees sobre todo y para que... Yo al principio en los primeros libros metía cientos y cientos y cientos de capas, de guiños y de cosas que me daba cuenta que los lectores luego no me lo comentaban. Y me di cuenta de que leían tan rápido que pasaban desapercibidos. Por ejemplo, Yago del Castillo tiene los ojos azules. No es porque quiera hacer un tío bueno, un superfocker, ¿qué va? Es por ponerle la vida difícil. Quiero decir, hace 10.000 años empezó el gen OK2, que es el que produjo los ojos azules en el norte de Europa. En esos momentos eran unos ojos muy, muy excepcionales. No tenían ninguna... Yo que soy óptico, sé que un iris de color azul sobre todo trae problemas de fotofobia. Es decir, no tenían ninguna ventaja evolutiva, pero triunfaron. ¿Por qué? Por el exotismo. En un mundo de ojos marrones, un ojo azul era bello, lo que hablamos del privilegio de trato. Entonces se reprodujeron y mucho. Pero imagínate una persona que es longeva, que cada 10 años tiene que cambiar de lugar y tiene que pasar desapercibido, más difícil se lo pongo si le pongo unos ojos inusuales. Claro. ¿Vale? Entonces, en el clan prehistórico de la madre de Yago, ellos siempre pensaban que esos ojos azules, su creencia era, bueno, es porque venían de Dinamarca, entonces de la costa, su clan pensaba que sus ojos azules era porque estaban asociados al mar. Y tenían todas sus divinidades, eran acuáticas. Todo esto es ficción, pero era mi manera de ficcionar esas creencias. Entonces, Yago siempre tiene casas que miren al mar, en la costa que veas el mar. Su madre cuando dio a luz, bajó a la playa de la Arnia y se puso de cara a la playa para que lo primero que viese su hijo fuese el mar, para que no perdiese para que sus ojos fuesen azules y no perdiese su identidad. Entonces, Yago siempre va con camisas azules, siempre lleva algo de ropa azul. Eso después de 12 años no me lo ha dicho nadie. ¿Por qué? Porque está leído muy rápido. ¿Sabes? Nagorno, por ejemplo, siempre va en tonos terráqueos. ¿Por qué? Porque los escitas, todos los tejidos que se han conservado, cojines, etcétera, siempre es el único en las estepas rusas o ucranianas, era el único tinte que tenían, era ese tinte que en el medievo después se llamaba tierra de Senia. Solo tenían ese tinte. Entonces, Nagorno siempre viste en tonos terráqueos, o sea, o es o rojo o marrón, etcétera. Eso nadie me lo ha dicho, pero a mí me costó 3 años llegar a eso, aficionar eso, ¿entiendes? Ahora entiendo, claro, que te moleste tanto. No, pero sí, lo puedo entender perfectamente. Entiendo lo que tú dices, las dos vertientes de para cuándo. Quiero más porque me ha encantado, me gusta todo, necesito más, pero claro, esto no es le doy a un botón y sale. Vamos a hablar un poquito también, bueno, hemos hablado de Kraken, de las rutas que se hacen por Vitoria. ¿Tienes fecha para el sexto? ¿Hay fecha ya o todavía no se puede? Pues como dicen en los thrillers, tendrías que matarme. Vale. O si no, la editorial me mataría a mí. No vamos a decir nada más. Solo sabemos que hay un sexto en camino, así que bien. ¿Llevas amuletos de tus personajes? ¿O eso has dicho alguna vez? No son... No, es otra de las cosas que cuando se generalizan... No son amuletos. Cuando escribía de los longevos, me gusta, y también cuando escribía de Aquitania o de Kraken, me gusta rodearme de objetos que, sobre todo para meterme en las escenas. Por ejemplo, de Aquitania, como estuve durmiendo en la celda en Fontevraud, en la celda donde durmió Leonor los 2 últimos años de su vida, de los 80 a los 82, y de ahí, bueno, seguían teniendo el huerto de las monjitas y todo eso en la abadía, y me llevé un montón de hierbas de allí, de la abadía, pues para hacerte tés, infusiones y cosas, ¿no? Y joder, es que olía medievo aquello, quiero decir, entonces para escribir
escenas de Leonor y todo eso, pues cogía esas infusiones y me las preparaba, ¿no? Quiero decir que me viene muy bien escribir con los 5 sentidos. Y con los longevos, por ejemplo, pues lo que tenía, me remitía mucho a la prehistoria, pues tener lascas de sílex que tenía, o tener reproducciones de piezas de museo de las que hablaban en la novela, como el enderezador de puntas de Azagaya y todo esto y demás, ¿no? De ahí a que lleve amuletos, no, o sea, soy muy científica, no creo en la suerte, no, y demás, pero es cierto que mientras escribía y ahora en la revisión también, es algo que he llevado siempre en los bolsillos, porque me gusta sentir la presencia, sobre todo para estar emocionalmente metida digamos, en el contexto de la novela, y que no me cueste cada día entrar y, ¿sabes?, entrar y salir todo el rato, sí. Sino que si los tengo presentes en la vista, en el tacto, en el peso de los bolsillos, etcétera, etcétera, pues tengo ahí presente a Yago, a Gunnar, a Nagorno, a Lur, etcétera, ¿no? Como toma de tierra, por así decirlo. Sí, sí, sobre todo, no, más que nada por ampliar mi experiencia como escritora, ¿no? Vamos a seguir por ahí y vamos a hablar un poco cómo te planteas tú la jornada de escritora. Pues cuando no viajo, pues empiezo a las 8, 8 y media, me meto en el despacho, paro para comer a la 1 y pico y después, pues según cómo ande de fecha de entrega, pues hay días de hasta las 12 de la noche, o hay días que sí que me permito tener una vida. Es cierto que en los últimos años sí que me he puesto límites y he empezado a descansar sábados y domingos. Vacaciones, este año es el primero que he tenido un agosto y no me he llevado el ordenador, pero para que te hagas una idea, en Kraken 1, o sea, el silencio de la Ciudad Blanca, lo escribí en un crucero, 110 páginas, tenía que entregarlo, era junio o algo así, tenía que entregarlo en julio, me quedaban 110 páginas por escribirlo, y tenía un crucero de 14 días por Escocia, por las islas del norte, que hacía una marejada que alucinas. Y yo recuerdo que por la noche, o sea, después de estar en un crucero con 2 bebés, con 2 niños pequeños, y todo el día visitando que si Edimburgo, que si esto, que si lo otro, pues bueno, cuando mi familia se metían en el camarote, yo me metía, por no molestarles, dentro del armario del camarote, que había una luz interna, me ponía con el ordenador y ahí, con toda la marejada del mar del norte escocés, fui escribiendo. Además, recuerdo que escribí la única escena que me ha dado miedo en mi vida, que era una escena en El silencio de la Ciudad Blanca, donde hablaba de una leyenda urbana que se dice mucho en Vitoria, que era un ángel que hay en un cementerio, que se cuenta allí que el ángel tiene el dedo así extendido, ¿no? Y que a veces cuando pasa la gente baja el dedo. Cuando baja el dedo, esa persona morirá al día siguiente. Y esa, que es una leyenda urbana, siempre ha circulado por Vitoria. Y recuerdo que escribí esa escena, estaba muerta de miedo allí porque estaba en la oscuridad, todo esto, mi marido roncando, los hijos. Era todo como... Y yo mareadísima, claro, de los movimientos acádicos de estar escribiendo dentro del mar, ¿no? Y demás. Y en esas condiciones escribí las 110 últimas... o sea que mis vacaciones eran muy, muy subjetivas, si quieres decirlo así. Te iba a preguntar si tenías manías a la hora de escribir, pero ya me estás contestando que no, que cuando se puede. Cuando trabajaba en la uni, por ejemplo, el famoso break que se toman los funcionarios, que suele ser de 20 minutos y acaba siendo de 1 hora, yo aprovechaba muchos días, si tenía la escena en la cabeza, iba al parking de la universidad, me metía en el coche y ahí en el asiento del copiloto, oye, si sacaba 3 capítulos en 20 minutos, o sea, 3 capítulos que más quisiera, 3 párrafos en 20 minutos, pues 3 párrafos que avanzaba para la noche. Y así me tiré 3 años. No es que fuese antisocial, pero sí que es cierto que si tenía la escena en la cabeza para que no se me fuese, aprovechaba. O sea, es que he escrito en todo, en playas, he escrito en montes, he escrito en, yo qué sé, en el coche con el semáforo en rojo para que no se me fuese, escrito en el brazo. O sea, te quiero decir que de cualquier manera. De cualquier manera. Tenemos una novela... Sí, vamos. Venga, te voy a hacer... Digo por mí, que estoy encantada, sí, pero... Sí, porque ahora abriremos el turno de preguntas. Tú has dicho ya que siempre has estado rodeada de libros, tu padre coleccionaba planetas, has dicho alguna vez, trabajabas en la biblioteca.
¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo es, en general, tu proceso de investigación? ¿Cómo lo acometes? Pues además, leer novelas con tanta carga histórica, como es el caso. Claro, depende. Por ejemplo, Aquitania fueron 3 años y yo recuerdo que me puse el tope de, bueno, Eva, con 20 libros, biografías de Leonor y Reino de Francia y Aquitania, suficiente. Y que va. O sea, fueron al final, en mi biblioteca tengo 156 libros de la documentación de Aquitania, pero libros... Libros. No, digo, subrayados, estudiados, con sus posit, o sea, estudiados, muy estudiados. Incluso en Aquitano antiguo, que estaban las cartas de su abuelo y tal, el duque de Aquitania en Aquitano, y bueno, al final, como se parece un poquito al euskera, curiosamente, que no tenía ni idea, hasta que lo descubrí, pues me venía bien, ¿no? Quiero decir que depende. Cuando escribes contemporánea, por ejemplo, que es thriller, no tienes que pensar en cada escena, pues si son... La verosimilitud, digamos. No, también. pero si alguien... No tienes que explicar qué tipo de falda lleva un personaje, o no tienes que explicar si son onagros o mangoneles. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Que simplifica mucho el tema de que esté ambientado en el presente. Con los libros de Kraken, ¿qué es en lo que me centré? Pues que Kraken fuese muy buen perfilador y que él entrase seguro en las escenas. Es decir, que él supiese mucho de perfilación, y para eso la mamá, que soy yo, pues tenía que saber mucho de perfilación. Entonces, como yo había sido funcionaria, contacté con una academia de policía. Dije, a ver, soy funcionaria de carrera, pero no de vuestro cuerpo, pero puedo hacerme los cursos de perfilación criminal. Y dijeron, si los pagas y si los vas aprobando, sí, los vamos desbloqueando y tal. Maldita la hora, porque me hice 7 más o menos cursos de perfilación criminal, el de atención a víctimas de agresiones sexuales fue durísimo, porque eran casos reales y muy explícitos. También los que eran de autopsias eran vídeos, etcétera, etcétera. Y lo que me encontré es que tenía que estudiar, es decir, que no me desbloqueaban los siguientes temas si no pasaba los exámenes. Entonces me encontré estudiando, gracias a que se me da muy bien estudiar y se me da muy bien la química y tal, pero con perfilación, por ejemplo, para llegar a una inspección técnica ocular, pues para revelado de huellas, por ejemplo, no es lo mismo una huella que esté en cristal que una huella que esté en madera, porque aquí se le aplica un polvo que se llama de cerusa y aquí se le aplica otro tipo de... Bueno, aquí más o menos con un tipo de papel que hacen ahora lo pueden sacar. Pero había 17 tipos de reveladores diferentes de huellas y todo era química pura. Y eso tenía que pasarlo para el examen para llegar al tema 2. O sea que me vi yo ahí 2 años estudiando una especie de máster de autoimpuesto de perfilación criminal, solo para que Kraken estuviese seguro en algunas escenas, en 2, 3 escenas. Para que veas un poco cómo me lío, ¿no? Sí. Vamos a ir terminando ya. Danos consejos para escritores noveles, para todos aquellos que quieren empezar a escribir o que están como tú escribiendo en el armario, entre los ratos, entre pañal y pañal del niño. Cuéntanos un poco. ¿Qué consejos darías? Pues es una pregunta que hacen siempre, más o menos en cada firma de lectores, más o menos 2 o 3 por fila, siempre te preguntan, oye, que estoy escribiendo algo o tengo una novela en mi cabeza y tal, ¿qué consejo me darías? Yo con los años, al principio iba a saco y decía, haz esto y tal. Luego aprendí a escuchar y me di cuenta de que el 99% decía, ¿pero cuánto tiempo llevas con tu novela? 7 años. ¿Y cuántas páginas llevas? 12. Buen ritmo. Entonces decía, ¿cuántas horas? Y yo lo primero que pregunto es, ¿cuántas horas a la semana le dedicas? ¿O cuántas horas al día? Cuando dices día se quedan blancos todos. ¿Al día? ¿Todos los días? Sí. Entonces me di cuenta de que una cosa es que tengas una idea en la cabeza, que quieras ser novelista, que si quieras ser, el romanticismo que se le pone a esta profesión. Otra cosa es que me estén preguntando de verdad si quieren escribir una novela de verdad y cambiar de profesión o dedicarse a tiempo parcial. Eso casi nadie me lo pregunta o nadie piensa que yo voy a contestar por ahí, porque si fuese esa la pregunta, la respuesta sería
obviamente no lo dejes todo, tienes una hipoteca que pagar o unos gastos que pagar, no seas tan loco o loca de dejarlo todo por escribir la novela. Es decir, sigue trabajando, sigue estudiando, pero vas a tener que vivir durante varios años de tu vida dedicándole como mucho, como si estuvieses pluriempleado, es decir, como mínimo un trabajo a tiempo parcial, 3-4 horas diarias. Puedes dedicar 1 año, 2, 3, los que sean, pero si al cabo de 3 años no has terminado la novela, no sufras, déjalo, ¿sabes? Claro. No tiene por qué todo el mundo ser escritor, ¿sabes? Pero yo he visto que hay un espacio inmenso entre la fantasía y la romantización de este oficio y la toma de tierra de esto es lo que es, esto es escribir, es un trabajo intelectual de carga, de tiempo, de disciplina, que es más o menos el mismo trabajo que hacer, yo que he estado en ámbitos académicos, más o menos es el mismo trabajo que hacer una tesis doctoral. Una tesis doctoral son 4 o 5 años, lo sabe todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que antes se publicaban las novelas cada 4 o 5 años. Ahora con esto de la inmediatez pasamos a 3, pasamos a 2, ahora estamos en 1. Una novela al año. Una novela al año. Es una locura. A cambio estamos dando a los escritores nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de familia, nuestro tiempo de descanso y nuestra salud. Que haya tantos escritores que con 50, 60 años mueran de Almudena, Carlos Zafón, etcétera. Estamos machacados, estamos envejecidos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el ritmo de trabajo es brutal, la niebla mental es brutal, quiero decir, el cuerpo pasa factura, el cerebro pasa factura. Entonces, ¿estás dispuesto a eso? A esto. Yo es una pregunta que hago a todos los invitados al aula porque me gusta contrastar, o sea, me gusta saber que es más allá de ese romanticismo, de esa idea, o sea, de ¿tú quieres escribir o tú quieres vender libros? O sea, no, si ya no es vender, o sea, tú puedes, lo que te digo, yo cuando me puse con Longevos, ni de casualidad pensaba ni dedicarme a eso, ni cogerme una excedencia, ni me planteaba, las ventas era algo que no me planteaba, era simplemente por ese prurito profesional que he tenido, que cuando he sido óptico he querido hacerlo bien, cuando he sido opositora he querido hacerlo bien y por eso me saqué la plaza, y cuando tenía que escribir una novela quería hacerlo bien, ¿sabes? Pero para nada estaba pensando ni en ventas ni nada de eso. Ya sí, vamos a ir terminando porque vamos a abrir ahora paso al público. Ya como última pregunta, ¿qué lees tú? ¿Qué lee Eva? Al margen de lo que estés leyendo leñé, lo he dicho antes, mira, me he quedado en blanco. De investigación, no, que no me salía la palabra. Al margen de lo que estés investigando, ¿lees para desconectar? ¿Qué sueles leer? Cuéntanos. Leo de todos los géneros, leo también mucho ensayo, historia porque me gusta muchísimo, y leo mucho de economía y mucho de libro de empresa, pues porque me sigue saliendo la ejecutiva que llevo dentro. En cuanto a literatura, en cuanto a ficción, te puedo decir los libros amados, pues Recomiendo Salvaje, por ejemplo, La vieja sirena, de José Luis San Pedro. Amo muchísimo un libro que revisito mucho, que es El Conde de Montecristo, porque es que tiene mil capas, ¿sabes? Y leo mucho, por ejemplo, según épocas, ¿no? Pero me voy mucho a Oscar Wilde, o cuando estoy con Longevos, pues Heródoto, por ejemplo, el libro cuarto de Heródoto, o Julio César. Y luego soy muy estoica, es decir, todo Séneca, las meditaciones de Marco Aurelio, etcétera, etcétera, todo eso es un poco mis otros mentores de vida, ¿no? O sea, mis libros de cabecera siempre tengo algún estoico al lado. Bueno, pues vamos a abrir ahora el turno. ¿Se hizo la luz? Sí. Sigo sin ver un poco, ¿eh? O sea, ahora. Vaya. Hola, ahora os veo. Ahora sí. Erais una cosa oscura. Qué maravilla. ¿Cuántas personas? No tenía ni idea de cuánta gente había ni nada. Qué bien. Bueno, pues
Vamos a abrir el turno de preguntas. Si no hay preguntas yo puedo seguir aquí, pero al principio les cuesta un poquito, se ponen tímidos, pero después ya enseguida. A ver, aquí ya tenemos... Va el compañero con el micro. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo te descubrí con Los Longevos y la verdad que es que llevo desde el 2012 esperando la trilogía. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Por qué empezaste con Kraken, Pasaje a Tahití? ¿Tenías en la mente ser una trilogía o ha venido después y por eso has tardado tanto? Pues te explico lo que pasó. Escribí Longevos 1, que fue la saga de los longevos. Después, como sabes, publiqué el 2, Los hijos de Adán, y estaba escribiendo El camino del padre, y cuando estaba más o menos en mitad, llevaba como 170 y pico páginas así, se me cruzó la idea de Kraken, se me cruzó la idea de un perfilador criminal en Vitoria y con asesinatos que tuviesen que ver con la tierra, ¿no? Que tuviesen que ver con el paso del tiempo allí. Y me pasó lo mismo que con los longevos, es decir, me di cuenta, fue muy pan, es decir, me di cuenta de que la idea estaba tan preñada de posibilidades que enseguida se me ocurrió el abuelo, Estíbaliz, todos los crímenes donde sucedía. Cogí enseguida un avión y me fui a Vitoria a buscar los escenarios. Y entonces, tú imagínate esa escena que sale en muchas películas, ese tópico de la persona cogiendo todo lo que tiene en la mesa y tirándolo al suelo. Pues, soy ordenada y no lo tiré al suelo, pero básicamente quité todo lo que estaba escribiendo de Los Longevos 3 y lo guardé en varios archivos y me puse con Kraken porque tenía la cabeza que me explotaba. ¿Y qué pasó? Pues que Kraken tenía muchas posibilidades. Entonces, cuando terminé los Kraken 1, ya estaba pensando en 2, 3, 4 y ahí me lié. Es decir, 2016, 17, 18, siempre pensando, joder, si tengo la mitad de los longevos aquí por terminar. Cuando escribí Los Señores del Tiempo, me pasó lo mismo con Aquitania. O sea, descubrí a Leonor de Aquitania y dije, no la puedo dejar escapar, me lié de nuevo. Y así ha ido pasando hasta después escribí Kraken 4, Kraken 5 y ya con los longevos yo decía, es que tenemos que terminar ya esta trilogía y Planeta decía, no, más Kraken y tal. Y ya llegó un momento que dije, mira, no, o sea, vamos a escuchar a los lectores porque es cierto que erais en redes sociales, en las firmas, Eva, Longevos 3 y luego gente de Kraken que decía, Eva, que querían tenerlo todo, todos los libros y que estaban agotados. Es que no lo encuentro, hemos ido a librerías, tal y cual. Entonces, yo estoy muy agradecida a Planeta por eso que ha hecho. Lo fácil hubiese sido seguir con Kraken 6, ¿sabes? Y dijimos, mira, ya son 12 años, vamos a parar esto, vamos a publicar bien la primera, la segunda, la tercera y vamos a publicarlo bien y vamos a terminar esa trilogía y después continuamos con Kraken. Y ese ha sido el proceso, es simplemente que el proceso creativo no es lineal ni la vida es lineal. O sea, esa es la única explicación que te puedo dar con total sinceridad, ¿no? Nada, un placer. Va el compañero. Hola, buenas tardes. Hola, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la elección de la actriz Belén Rueda para interpretar el personaje protagonista en El silencio de la ciudad blanca. ¿Lo dices por su edad? No. Entonces, ¿por qué lo dices? Porque, ¿Parece mala actriz? No, pero no encontré similitudes entre el personaje y ella. ¿En qué sentido? Características físicas. ¿Físicas? O el color del pelo, creo recordar que era negro. ¿Y en qué sentido cualquiera de las palabras, frases, decisiones que toma Alba en la novela influye su coloración capilar? Pues algo influirá si yo he decidido hacer esta pregunta. ¿El qué? No sé. ¿Piensas que si se hubiese elegido una actriz morena, habría hecho mejor de Alba? Mejor que una rubia. Sí. Yo es que cuando creo los personajes, como soy escritora, a mí se me exige profundidad.
Y por eso, por ejemplo, Nagorno me costó 6 meses. Claro, que luego me hablen, la decisión esa fue del departamento de peluquería, que yo no las conozco y que mi impresión era que no se habían leído el libro, porque al abuelo me lo ponían con barba, el abuelo no tenía barba, a Kraken le ponían con barba, tampoco tenía barba, a Alba le ponían rubia, morena. Sinceramente, de todo lo desempoderador que fue el proceso de que los guionistas escribieran un guión que no tenía nada que ver con la novela, mi último problema era la coloración capilar de Alba, sinceramente. Digo porque a mí me exigís profundidad, ¿sabes? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Me gustaría pedirte un consejo. Dime. Tú eres una escritora mapa, ¿verdad? ¿Cómo? Que eres una escritora estructurada. Una escritora mapa, ¿no? Mapa. Lo del mapa y la brújula. Mapa y Sí, brújula. eso ya es muy famoso. Normalmente los escritores son ambas cosas, Sí. pero me da la impresión de que tú eres una mujer como muy metódica en tus escritos y que tiende al mapa, más que a la brújula, ¿es cierto? Te explico. Lo de mapa y brújula, la verdad es que al final casi todos, como dices, somos una mezcla. Yo más que el símil del mapa y la brújula te lo hago en arquitectura. Cualquier arquitecto para construir una casa tiene que crear los planos. Y todas las casas tienen cimientos, tienen una serie de elementos estructurales. Tienen que tener cimientos, tienen que tener ventanas, tienen que tener un tejado, tienen que tener varias plantas y tienen que tener una puerta. Después el estilo, es decir, la creatividad, que con esos elementos tú le pongas a la casa, te puede salir un rascacielos en Nueva York o te puede salir, no sé, un caserío vasco, ¿vale? Con las novelas pasa igual, es decir, sobre todo, por ejemplo, si es novela histórica o si es thriller, como es mi caso, casi siempre, tienes que tener esas partes estructuradas de lo que va a pasar, de saber lo que va a pasar, de saber cuándo ir metiendo. Por ejemplo, te pongo el ejemplo del thriller. El asesino no puedes ponerlo al final y que haya aparecido en un capítulo sin más, sino que tienes que meterlo entre los personajes principales sin que se sospeche. Tienes que poner un sospechoso obvio y un sospechoso menos obvio. Y esos tienes que ir tejiéndoles y más. Eso sin estructura, sin planificarlo cuándo y dónde, no te sale. O no te sale en el momento adecuado. Entonces, hay un trabajo previo de qué es lo que vas a hacer, pero son como una especie de chinchetas de boyas, no sé cómo explicarte, te van marcando el camino. Pero, amiga, ¿dónde está la magia? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está la no estructuración? Entre chincheta y chincheta. Es decir, si yo sé que tengo que meter aquí al asesino y aquí al sospechoso y tal, lo que pase ahí en medio, aunque yo haya estado 6 meses trabajando en la estructura, cuando estoy en el primer borrador, ahí ya es cuando dejo, digamos que antes trabaja la guionista, pero en el primer borrador yo ya lo tengo, yo ya sé lo que va a pasar y cuándo lo voy a meter. Yo ya dejo escapar a la juguetona, a la niña creativa, al artista. Y ahí en medio ya me permito improvisar, meter una escena donde no pensaba, que me emocione una canción, que me emocione una escena de intimidad, ¿sabes? Entonces ahí ya me permito la magia, porque luego sé que llego a esta chincheta, a esta boya, ¿sabes? Sé que aquí al final de la carrera, aquí hay una playa, ya sé que llego a Ítaca, ¿sabes? Los que hayan leído la última saben el guiño. Se trata de eso. Entonces, digamos que sí, soy de mapa y soy de brújula. O sea, yo creo que casi todos. O sea, yo hablando con colegas y con compañeros, casi todos somos así. Estructuramos siempre, trabajamos primero con María Doñas, por ejemplo, que es muy compañera y hablamos mucho de nuestros procesos.
trabajamos un poco así. Primero creamos el escaletado y todo eso y luego nos permitimos esas improvisaciones, ese darle el tono adecuado cada día, ¿sabes? Ahí es donde está la creatividad pura. Muchas gracias. Un placer. Una pregunta más, ¿de acuerdo? Aquí, Roberto. Y ya vamos a ir a la firma. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. Mira, lo primero, es la primera vez que te veo en persona y para mí esto es un honor porque llevo toda la vida leyendo y para mí eres la mejor escritora que ha pasado por mis manos. Bueno, sigue. Alguna vez te lo he puesto en redes sociales, no sé si la llevas tú o la llevan otras personas, pero... Y es cierto que cada vez que me he leído un libro tuyo, me he leído hasta los agradecimientos, porque no quería terminar de leer el libro, ¿vale? No quería que se terminara. Con respecto a lo que han dicho antes de la película, a mí personalmente no me gustó. Porque, tampoco. Me alegro. Porque yo la sufrí, o sea, vosotros sufristeis una hora de esto, de visionado. Yo sufrí 2 años viendo el iceberg del Titanic y diciendo que está el iceberg, que os estáis cargando todo y no hacer ni caso ni nada. Entonces yo, cada una de las decisiones y cambios que tomaban, yo decía, os van a matar. Pero es que yo era el rostro visible de un proyecto que no era mío. Entonces, cuando la película salió, yo decía, bueno, de hecho, a mi pueblo no he vuelto, por deciros lo que afectó de manera personal. En Villaverde no me quieren, porque el productor, que era de Bilbao, decidió que Villaverde no estaba en Álava, que él vivía en un caserío de Vizcaya. Ya. Así, de hecho, lo son los de Bilbao. Y no he podido volver a mi pueblo, por decirte de tema personal lo que te pueda llegar a afectar eso. O sea, cada vez que alguien me dice, a mí no me gustó la novela, yo decía, si tú supieras todo lo que me ha afectado a mí. Ya, me imagino. Es que no, le falta mucha energía a la película y también, como has dicho antes, me dio la impresión de que los guionistas no se habían leído los libros, porque... Era otro. El abuelo, cuando salió, yo dije, pero bueno, si este hombre parece el hijo del abuelo del... Mira, partiendo de que la primera reunión me dijeron que querían cortarle el pene al sospechoso, al asesino. Y decía, ¿cómo le vais a cortar el pene si en la segunda Alba no sabe si está embarazada de él o de Craig? ¿Cómo le vais a cortar el pene? O sea, ya partiendo de ahí, ya cualquier todo, cosa. de ahí para abajo. Quiero decirte, yo ya salí de ahí pues como Yago en Escitia, diciendo, bueno, por 2 lados. Le faltó mucha creatividad, le faltó, a mi juicio, le faltó mucha energía a la película. El libro es... Vamos, imagino que casi todos tus lectores te habrán coincidido en que los libros tuyos se leen, que tú quieres que lo leamos en una semana, pero yo lo he leído hasta haciendo pipí. O sea, tal cual, ¿vale? O sea, no he podido parar de leerlo. Entonces, bueno, yo tenía 2 preguntas. Dime. Una, si te planteas hacer... No sé, a lo mejor después de lo que me acabas de decir de la película, pues no tiene que pasar un tiempo hasta que te quites el trauma, pero... Eso es postraumático. Entonces, si te planteabas hacer otra película de otro libro, un inciso antes de esto, quería decirte que el libro del pasaje de Tahití, que se habla un poco, y me pareció un libro precioso. Gracias. De verdad, precioso. O sea, me transportó allí todo el libro. Y la otra pregunta, que es que no sé si puedo hacer un poco de spoiler de tu último libro antes que este, del ¿El ángel de la ciudad? Sí, del matrimonio con... ¿Por qué lo rompes? Porque la pregunta que me ha hecho ella de si rubio o morena, lo he sufrido 7 años. O sea, la gente, los lectores, hasta que salió la película, el personaje de Alba, bien, normal, algunos sí, otros no, pero no había hate. Después de que se eligió a Belén Rueda, llegaba tanto hate a mis cuentas de es una puta vieja. No es gracioso. Belén Rueda es muy, muy amiga mía, jamás le he dicho esto. ¿Por qué? Porque ella en sus redes sociales, ella no se enteró, porque en sus redes sociales a Belén le siguen sus fans. Entonces, a ella no le llegó el odio me llegó a mí y yo lo frené. Entonces, yo llevo 7 años bloqueando y borrando, o cuando tengo communities, a la gente que insulta a Belén Rueda por haber sido Alba. Pero es que también empezaron a insultar a Alba.
no la soporto, es una castra hombres, no sé qué, no sé cuántos, como Lettina Kraken. Entonces decidí que ya no podía meterla en ninguna escena, porque todos los lectores se me echaban encima, no soportaban a Alba. Entonces tuve que quitarla de en medio. No porque fuese orgánico que su pareja terminase, sino por presión de los lectores. O sea que es definitivo, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que a mí me gusta recibir hate todos los días por salud mental? Porque alguien eligió a Belén Rueda, que tenía 54 años. Que los actores lo hicieron muy bien. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Es la esencia de la película la que falla con respecto al libro. Totalmente. Kraken no sonríe ni una sola vez. Javi es muy, muy buen actor y cuando quiere sonríe. Pero la dirección por parte de Dani, que también es muy Calparsoro, que es muy buen director, pero tal vez no era el adecuado para esa novela que requería que Kraken y que Unai al menos sonriese una puñetera vez al abuelo. Kraken está cejijunto y preocupadísimo en toda la novela. Entonces, la parte emocional, la novela se ha petado, no es porque era un thriller, es porque la gente ama al abuelo, ama a Kraken, ama a Deva, ama a Estíbaliz y la amistad que tiene con Kraken. Es por la parte emocional, que no se refleja en la película, porque Calparsoro es un autor, o sea, esto que los thrillers tenebrosos te los borda, pero no se fijaron que Kraken era humano y que ese amor por Vitoria, ese amor por la cuadrilla, esas amistades, la parte emocional no está reflejada. Es una peli de carreritas, que le sobran carreritas. Y yo me pasé 2 años defendiendo eso, diciendo, es que tenéis el iceberg ahí, y se va a hundir el Titanic. Y luego llevo 7 años comiéndome todo el hate, que no se lo ha comido ni Dani Calparsoro, ni Javi, ni Belén, que sigo teniendo mucha amistad con ellos. Bueno, pero digamos que he frenado eso, yo jamás les he dicho todo lo que me toca aguantar todos los días. Yo esa crítica por internet nunca te la he hecho, ¿vale? Te agradezco que tengas empatía y que te des cuenta de que un desahogo no se lo haces a una pantalla, se lo haces a un ser humano que igual ese día tiene un tal o un cual, ¿entiendes? Entonces agradezco que entendáis que tenga communities o no, acaba llegándome. Y que soy un ser humano y que, ¿sabes? Y te lo agradezco muchísimo todo lo que me has dicho. Gracias a ti, solo decirte que gracias por dejar el funcionariado, la óptica y todo. Sí, no, porque, la uni no se ha perdido nada. Sí. Porque de verdad que eres un regalo para la humanidad. Pues chica, sigue diciéndome esas cosas, por favor. Bueno, pues ya sí, vamos a dar por cerrada el aula de hoy. Damos por cerrado el aula de literatura José Cadalso 2024. Parece mentira, otro año más. Ya nos veremos para el año que viene. Estamos preparando muchas cositas, muchos autores interesantes. Daros las gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, Eva. Ha sido fantástico. Un placer charlar contigo y con todos vosotros. Un placer, de verdad. Muchas gracias.